¿De dónde viene esto? Bueno, tenemos su origen, que normalmente viene del automovilismo. No sé si han visto alguna vez alguna carrera, pero cuando está un carrito a punto de llegar a la meta, empiezan a mover una banderita que es de cuadros de color blanco con negro, pero también existen otras banderas de otros colores, y la que viene a darle el nombre a esta charla es la bandera roja o la red flag, ¿verdad? Que es cuando hay peligro, que ya sea que el terreno está dañado, que existe peligro de que exista una volcadura, algún choque, o que un carro también está teniendo problemas técnicos, la carrera se debe detener, o ya sea también por el clima también, ¿verdad? La carrera se debe detener por estas circunstancias, y se empieza a mover una red flag, lo cual indica que pues vamos a detenernos un rato, ¿verdad? Que hay peligro inminente, hay alerta y debemos de tener precaución. Y en general, pues bueno, el término red flag viene también de todo lo que es rojo, que normalmente anuncia que no debemos de hacer algo o peligro, ¿verdad? Por ahí también los médicos, por aquí tenemos a un compañero médico, no me dejará mentir, que por ejemplo, los desechos que están en el bote de desechos que está en un consultorio normalmente es rojo y tiene un monito que indica tóxico, ¿verdad? Ya sea incluso a veces hasta una calaverita o un símbolo también, que es muy parecido al triángulo que tenemos aquí, el cual indica que son desechos tóxicos y que pues hay que tener peligro en maniobrarlos, ¿verdad? También, por ejemplo, todo lo que está prohibido, como prohibido fumar, prohibido pasar, prohibir apagar con agua, tocar o entrar a algún lugar, ¿verdad? De ahí viene pues esta parte de la red flag. En la actualidad se usa en conversaciones casuales, en la cultura pop en general y en redes sociales más que nada. Lo más común es que los veamos en las relaciones amorosas, en los trabajos, en las amistades y en la familia. Aquí tenemos algunos ejemplos que me di a la tarea de conseguir del famosísimo Twitter, que ahora se llama X, de algunas publicaciones que comentan sobre las red flags. Una de ellas dice: mi red flag es responderle mal a la gente cuando estoy estresada. O una red flag de una entrevista de trabajo cuando se enfocan en tus gastos, segura- seguramente porque pagan poco y quieren ver si te va a alcanzar. De alguna manera entendemos, pues, que son ciertas conductas que pudieran darnos a entender que algo no va bien, que debemos de andar con peligro, ¿verdad? Que debemos de tomar precaución. Esto pudiera ser a veces en las relaciones amorosas, pues bueno, cuando vemos conductas que nos sacan de onda, cuando empieza a beber demasiado la persona, cuando se enoja muy fácilmente, que decimos: ah, caray, cuidado, desde aquí ya me está dando una red flag, es decir, que debo de andarme con precaución, de no lanzarme tan rápido para después no llevarme pues un mal sabor de boca, un trago amargo. En las amistades también a veces existen pues las famosas amistades tóxicas, o en la familia, ¿verdad? También de cuidado, ahí viene tu tía porque guarda silencio porque ahí viene tu tía. Y pues que saben que pues la tía es muy chismosa tal vez, o no le digas esto a tu papá, porque ya sabes cómo se pone, no se controla, empieza a pegar, a golpear, entonces también esa es una red flag, es decir, cualquier conducta que pudiera indicar peligro en cualquier relación interpersonal. Aquí tenemos de nuevo los diferentes ambientes donde pueden intervenir, que son relaciones amorosas, en los trabajos, amistades y familia. Lo cierto es que, bueno, las red flags como término que se usa ahora sí que digamos entre la chaviza o en las redes sociales, pues pueden tener trampas, ¿verdad? Las cuales pues pueden ser que más que nada podemos caer en el sobreuso de este famoso término, y pues ahora sí que usarlo de manera indiscriminada en cualquier ambiente, en cualquier contexto, cuando no sería ideal, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en un lugar formal, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, en alguna reunión con nuestros jefes, o tenemos una conversación pues con alguien serio, obviamente no vamos a usar este término de red flags porque pertenece más que nada pues a ambientes muy informales y que se debe de usar con cuidado. Algunas de las trampas más comunes con las que podemos caer al usar el término o darnos cuenta de las red flags, pues puede ser, por ejemplo, etiquetar a la persona y sobregeneralizar su comportamiento.
¿Cómo sería esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es como en la primera cita estuvo contestando el teléfono varias veces mientras charlábamos, es una persona que no tiene interés en mí. Si así es en este momento, no me quiero imaginar cómo será en el futuro. Es decir, por una conducta nada más, que es que estaba contestando el teléfono varias veces, ya nos hacemos una idea bien grande de que, uy, siempre va a ser así, nunca me va a poner atención, siempre se la va a pasar en el teléfono. Es decir, ya sobregeneralizamos un solo comportamiento que no nos gustó, ¿verdad? O que de alguna manera pudiera ser una precaución para el futuro. Y entonces, pues ya a lo mejor ya no nos damos a la tarea de conocer más a la persona, o a lo mejor no contamos con que puede haber otros factores, como que estaba esperando alguna llamada eh, urgente, o que también alguna persona lo quiere contactar de algún banco. Ya ven que de repente los bancos empiezan a hacer muchísimas llamadas, o que tal vez es alguna persona pues que es importante para él y necesita saber dónde está o qué está haciendo, y bueno, tal vez sea una emergencia y por eso está contestando el teléfono. No quiere decir que siempre vaya a ser así. Otra trampa común puede ser enfocarse de manera obsesiva en identificar las red flags o comportamientos que no serían tan saludables, ¿verdad? Esto se le conoce en psicología cognitiva como abstracción selectiva, es decir, poner toda nuestra atención en identificar solamente algunos elementos. Puede ser que estemos conociendo a una persona y sea muy buen partido, que tenga muy buenas virtudes, muchas herramientas, pero nos podemos enfocar nada más en identificar aquellas cosas que son negativas, ¿verdad? Incluso hasta obsesionarnos. Imagínense en una cita, obviamente vamos a estar un poquito a la defensiva, pero si lo tomamos demasiado en serio, pues vamos a estar nada más fijándonos en las cosas que haga mal. Y obviamente, pues eso nos va a negar conocer a la persona realmente como es, con virtudes y defectos. El otro lado, el sentido contrario, el polo opuesto puede ser la idealización de la otra persona al no identificar bien sus red flags, ¿verdad? O comportamientos que pudieran ser de precaución. ¿Cómo son? Aquí tenemos un ejemplo. Es una persona que bebe con moderación. Eso quiere decir que no tiene ningún vicio y que es muy responsable. Creo que es muy buena persona. Pues bueno, a lo mejor si estamos muy enfocados en identificar sus red flags y vemos que en la primera cita la persona pues no bebe tanto, que hasta eso paga la cuenta, o no sé, que tiene comportamientos que nos gusta, pues podemos caer en la trampa de dejarnos llevar por eso y pensar que, pues ahora sí es una persona hasta perfecta, ¿verdad? La idealizamos, pensamos que no tiene errores o que siempre va a ser de la misma manera. Lo que, pues ya más adelante nos llevamos su respectiva frustración cuando conocemos la realidad. También otra trampa muy común en la que podemos caer es en la privación o evitación de nuevas experiencias románticas, es decir, a veces quedamos tan asustados que a la más mínima muestra de algún comportamiento que no nos gusta, que no nos agrada, que pudiera indicar peligro en el futuro, en esa relación o en ese trabajo o en X lugar con algún amigo, pues nos alejamos, ¿verdad? Nos alejamos porque ya no nos queremos llevar de nuevo un mal sabor de boca, una frustración tan grande como las últimas veces, por lo que evitamos ahora sí que tenerle esa experiencia, aunque pudiera ser gratificante, ¿verdad? Y otra también muy común es que podemos caer muchísimo en el engaño o cuidar las apariencias, es decir, estar demasiados, digamos, concentrados en ocultar aquellos conductas, aquellos comportamientos que consideramos negativos, no mostrarnos cómo somos y que obviamente las demás personas también se generen una idea errónea de nosotros. Y bueno, aquí el punto que sigue, yo creo que es el más importante. A ver, hasta el momento, ¿alguien ya identificó más o menos qué es una red flag o también dónde las pudieran encontrar mientras cambia de diapositiva aquí la presentación? ¿Alguien que nos pudiera ayudar participando? Bueno, yo creo que hay muchas personas que la conocen como banderas rojas, focos rojos, señales de alerta, Listo, listo. y yo creo que sí son muy, muy comunes, pues en todos los ámbitos
que nos rodean en el día a día, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Y justo otro error también muy grande es que, pues, creer que estamos libres de pecado o que no tenemos red flags, que somos los expertos y que señalamos solamente las de los demás, ¿verdad? Y no nos cuestionamos las propias. Obviamente ahora sí ya van a empezar a caer las pedradas en esta charla con lo que es, pues bueno, el término red flags, pero ahora sí que identificar más que nada estos aspectos en nosotros mismos. Una propuesta que tengo es que a partir de este momento, pues vamos a cambiar el término red flag o bandera roja. En lugar de usar este término, lo vamos a poner en palabras más formales y ahora sí que, pues realmente lo que significa y cómo lo debemos de usar, que es el término patrón de conductas poco saludables o disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera no son buenas a largo plazo para nosotros mismos y para las relaciones que mantenemos. A lo mejor en un momento pudiera ser agradable, no sé, beber en exceso, ¿verdad? Porque se siente bien, porque somos el alma de la fiesta, porque se ve cool frente a los demás, o también salir con muchas chicas, tener una novia, tener otra, y todo esto, pero pues a la larga esto va a generar problemas, ¿sí? Ya beber en exceso durante ya bastante tiempo, pues obviamente va a generar conflictos en la salud, con los amigos, con la familia. Si salimos con muchas personas, pues también a lo mejor en una primera ocasión nos sentimos muy galanes, incluso los demás también nos ven así, pero después pues ya pudiéramos caer en que las demás personas nos señalan, ya no podemos mantener una relación o estable, digamos, y nada más estamos cambiando de pareja, o incluso ya las demás personas ya nos etiquetaron también como muy andariegos y pues ya no nos toman tan en serio, ¿verdad? Y también, obviamente, la otra propuesta para esta charla es, antes de juzgar, tomar en cuenta la historia de vida y el contexto de cada persona. Esto porque obviamente cada persona tiene su propia historia de vida y se ha desarrollado en un contexto distinto. No es lo mismo mi historia de vida ni mi contexto al de ustedes, por ejemplo, al de Marta, que vive en Guatemala, con el simple hecho de ser un país diferente y es un contexto muy distinto. Lo que quiere decir que su historia de vida también va a depender de su país, va a depender de la familia en la que se creó, de aquellos lugares que fueron significativos para él, de las personas que la cuidaron, así como mi compañero de Monterrey, así como todos los demás, cada quien tiene una historia de vida distinta y un contexto distinto, por lo que esto nos va a permitir mirar primero con compasión hacia nosotros mismos antes de juzgar hacia los demás. ¿Sale? Listo. Aquí está que tenemos historia de aprendizaje. Esto va a ser muy importante para entender un poquito todo lo que es este tema. La historia de aprendizaje básicamente se basa en las distintas teorías del aprendizaje, las cuales básicamente establecen cómo es que el ser humano aprende en diferentes aspectos de su vida, ya sea cómo aprendemos a pensar, cómo aprendemos a hablar, aquellas habilidades que tenemos, por ejemplo, para el deporte, para dibujar, eh, digamos, todo lo que conocemos y todo lo que sabemos hacer y todo lo que somos, lo hemos aprendido, ¿sí? Esto ha influido, obviamente, el contexto, ¿verdad? Está desde la forma de pensar, las conductas que pensamos que son aceptadas, las estrategias de afrontamiento ante los problemas, las formas de relacionarse o vincularse, es decir, cómo aprendimos desde pequeños y hasta la actualidad a demostrar afecto, cariño, interés, molestia, desagrado, etcétera. Cómo reaccionamos a ciertos estímulos, ya sea si aprendimos que debemos de reaccionar a veces, no sé, con molestia ante algo que desconocemos, ante algo que nos causa miedo, pues solamente es como vamos a aprender a reaccionar en el futuro, ¿verdad? Y a cómo resolver problemas. Básicamente todo lo que aprendemos, todo lo que en la actualidad aún se queda con nosotros, es porque en algún momento fue muy importante para nosotros, incluso hasta vital. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que en algún momento eh, lo aprendimos porque era casi casi de vida o muerte o de sobrevivencia. Entre más significativo sea algo,
mayor aprendizaje nos deja. No sé si ustedes ahorita, si hacen memoria, pues puedan caer en la cuenta de que muchas cosas de las que se acuerdan en este momento, recuerdos de su infancia, de su adolescencia, es porque tuvieron una carga emocional muy grande en su momento, es decir, algo que fue muy importante, ya sea agradable o desagradable, ¿verdad? Pero sí que fue muy significativo. A raíz de esto es como cada persona es como se desarrolla en su ambiente, con las demás personas, cómo se vincula, cómo sabe querer, cómo sabe demostrar sus afectos, cómo reacciona ante los problemas y más que nada, pues cómo afronta cada situación. Teniendo esto en cuenta, sabemos que, bueno, cuando somos bebés, pues está nuestro cerebro todo bebecito. Sí, con el paso del tiempo aprendemos que para sobrevivir en un ambiente es necesario enojarnos, porque tal vez nos desarrollamos en un ambiente violento y enojarnos era la única manera de poner límites, pues de grandes vamos a tener estas reacciones cuando sintamos miedo, ¿verdad? Cuando afrontemos alguna situación complicada. O si, por ejemplo, aprendimos que con el miedo íbamos a sobrevivir, ya sea huyendo, pues va a ser muy común que de grande nuestro cerebro tenga muchísimo miedo y es como afrontemos la mayoría de problemas o situaciones, con miedo. Si aprendimos que estando tristes, que aislándonos, que siendo algo pesimistas también, o hasta agredirnos a nosotros mismos con frases como no sirvo, no, no merezco esto, no merezco que me pasen cosas buenas, pues entonces de grandes también vamos a tener esta idea y vamos a desarrollar ahora sí que estrategias para enfrentar los problemas a base de la tristeza. En cambio, si tenemos un desarrollo saludable desde pequeños y el contexto ayuda, pues vamos a poder tener ahora sí que un cerebrito feliz para afrontar de mejor manera aquellas situaciones que sean complicadas. Ahora sí, tomando esto en cuenta, vemos que existen unas teorías del apego. Estas se llaman teorías del apego de John Bowlby, las cuales fueron desarrolladas entre 1969 y 1980. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con las red flags que hablábamos en un principio? Pues bueno, todo esto determina nuestros comportamientos en el futuro y la forma de relacionarnos con los demás. Por eso es que a veces es tan complicado dejar ciertas conductas que no son funcionales, que son poco adaptativas o poco saludables y que a lo mejor se pueden identificar como red flags, pero todo tiene en algún momento su inicio o su base, ¿sí? La teoría del apego básicamente es un término utilizado para describir los vínculos emocionales y tienen un impacto significativo en el nacimiento y en el neurodesarrollo. El apego es el vínculo emocional profundo que se forma entre una persona y sus figuras de apego primarias, generalmente los padres o cuidadores principales, básicamente a raíz de cómo fue la relación con las personas con las que nos vinculamos al nacer y en los primeros años de vida, va a determinar cómo es que nos vamos a vincular en el futuro con otras personas, ¿sale? Existen una clasificación o tipografía de apegos del mismo autor, la cual es la siguiente. Él rescata cuatro fundamentales. La primera es el apego seguro, ¿verdad? Que bueno, básicamente aquí si pueden leer, pues taché la palabra los niños, como lo describe el autor, para poner las personas, porque realmente esto no es algo que se quede solamente en la infancia, sino que nos va a acompañar durante el resto de nuestras vidas. Las personas con un estilo de apego seguro muestran confianza en sus cuidadores principales y se sienten seguros al explorar su entorno. Esto básicamente se describe como o se ejemplifica como personas que sí tienen miedo de entablar relaciones nuevas, de tener nuevos retos, de emprender nuevos proyectos, de hacer cosas nuevas. Sí tienen miedo, pero aún así lo hacen, ¿sí? O que tal vez saben cuándo es apropiado terminar con cierta relación, cuándo es apropiado dejar cierto trabajo, cierto proyecto,
y no volverse a veces demasiado apegado o que se vuelva muy difícil a veces separarse de cierta persona, de cierto trabajo, de ciertos amigos, aunque sabemos que nos hacen daño. Eso sería el apego seguro. El apego evitativo básicamente es cuando tendemos a evadir las partes de sentir cierto afecto significativo por alguien más. Cuando sentimos que ya estamos empezando a querer a alguien, que nos estamos encariñando, que nos está demostrando ciertos detalles, que estamos sintiendo amor, o que también creemos que la relación con esta persona, ya sea de amistad o románticamente, puede llegar a algo más, tendemos a alejarnos, ¿sí? Obviamente para evitar la cercanía y lo que podría ser una dependencia emocional. Esto pudiera ocurrir porque tal vez en la infancia tuvimos ciertas circunstancias en las que tuvimos que recurrir al aislamiento, a la evitación para sobrevivir. Si teníamos obviamente un ambiente familiar, no sé, desagradable, algo hostil, y la manera en la que sobrevivíamos a ese ambiente era alejándonos de las emociones, de lo que sentíamos, pues bueno, es como crecimos y así es como nos vamos a vincular en el futuro. Tenemos el apego ambivalente, que también se le conoce como apego ansioso, que es básicamente cuando estamos demasiado insistentes con las personas en que si nos quieren, en que si hicimos las cosas bien, si es que les agrada nuestro comportamiento, o también si tenemos dificultades para sentirnos seguros de nosotros mismos. Siempre buscamos de alguna manera la aprobación de alguien más. ¿Sale? Esto también pudiera ser una expresión de lo que es el apego ambivalente o ansioso. Y tenemos el apego desorganizado, el cual, pues bueno, más que nada se conoce o se crea a raíz de vivir experiencias que son contradictorias. Pueden ser con mensajes dobles, como muchas veces que la mamá o el papá le diga al hijo, oye, te quiero mucho, te amo, pero después le hace daño, le pega, lo violenta, a veces de manera física o verbal también, lo deja de lado, o le dice, oye, tú eres un niño muy fuerte, eres una persona que puede con todo y que tiene mucha confianza, pero no lo deja hacer nada, siempre está sobre de él, sobreprotegiéndolo, nunca le dice cuando comete errores, entonces obviamente este niño pues se va a confundir, va a tener un mensaje doble en el que no coinciden las palabras con los actos. Y esto obviamente puede llevar a conflictos muy grandes en el futuro, como tener dificultades para tomar decisiones, por sencillas que sean, a veces problemas de identidad, no saber ni quién son, problemas muy grandes de rebeldía, o incluso hasta problemas con la propia percepción, ya sea del cuerpo, de la manera en que nos ven los demás, que pudiera llegar a ser pues muy distinta a como realmente es. A veces tenemos una idea mucho más grande o digamos con ideas de grandeza de nosotros mismos, cuando en realidad pues no tenemos ni los méritos ni hemos hecho nada para sentirnos así. O a veces todo lo contrario, por más que hagamos y logremos lo que sea, aunque seamos presidentes de México o de donde quieran, y logremos muchísimas cosas, puede que no nos sintamos con ese orgullo, con ese reconocimiento que cualquier persona en otra circunstancia, con otro tipo de apego, sí lo tendría. ¿Sale? Esto básicamente serían los cuatro tipos de apego más importantes. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación que quisieran hacer? Sí, mira, en una relación que solo está uno por los hijos, ¿se consideraría un apego seguro? Esto puede variar, porque obviamente al estar en una relación se trata de dos personas, ¿sale? Y cada persona tiene su forma de apego, de acuerdo a su contexto, a su historia de vida. Muchas veces este tipo de estilos de apego se juntan en la relación y podemos tener combinaciones, pues a veces sanas y a veces no tan sanas.
Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos a una persona con un apego ansioso o ambivalente y una persona con un apego evitativo? Pues bueno, la persona con apego ansioso va a estar queriendo que la persona, que es que su pareja, le demuestre siempre amor, que le demuestre siempre afecto, que le reafirme su cariño, lo importante que es para él o para ella. Y si no lo hace, no va a estar a gusto, no va a estar cómodo. Por otro lado, la persona con apego evitativo, pues no va a querer mostrar sus emociones, se va a querer aislar. Si siente demasiado, se va a sentir saturado y va a necesitar un tiempo para regularse. Entonces se va a crear ahí un conflicto porque una quiere demasiado amor y la otra pues no le da para demostrar tanto porque le da miedo, tiende a evitar. Ahora, si lo pones en el ejemplo que por aquí decías, Enrique, de si una persona está con otra nada más por sus hijos, pues bueno, aquí no nada más influye el apego, influyen muchísimas cosas más, muchísimos factores, ¿verdad? En esta situación, tal vez porque crea que es lo mejor para los hijos, para los niños. Sin embargo, si ya no hay cierto afecto o ya no se llevan bien en la pareja, al final de cuentas esto puede ser contraproducente para los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a crecer en un ambiente en el que sus papás no se llevan bien, en el que discuten constantemente o a veces ni se hablan o muchas veces ni se demuestran amor. Y es como obviamente los niños van a aprender, ¿sí? Van a aprender y lo van a replicar en el futuro. Así que para situaciones como estas hay que preguntarnos, hay que analizar si realmente va a valer la pena esto que vamos a hacer, si es un sacrificio, digamos, que va a dejar muy buenas dividendos, que le va a ayudar a los hijos en el futuro, o realmente solamente les va a ayudar en el corto plazo y tal vez en el largo plazo les pudiera hacer mayor mal. Y esta es una pregunta que yo creo que se presenta muy comúnmente en muchísimas familias y en muchísimas relaciones, ¿verdad? El hecho de estar solamente por los hijos. Pues bueno, aquí influyen muchísimas cosas, pero sí es importante preguntarnos, ¿qué sería lo mejor para ellos en el largo plazo, ¿verdad? Con lo que es la relación emoción, cerebro y organismo. En las charlas anteriores que hemos tenido aquí en este espacio de Crece, ya han hablado algo sobre pues todo lo que tiene que ver con la nueva medicina germánica, por ejemplo, y también con el anterior expositor, que mencionaba esta parte de cómo muchas veces las emociones, los pensamientos, la parte cognitiva, influye mucho en nuestro organismo, en la presentación de enfermedades a veces, en la presentación también de problemas que pueden ir hasta en síndromes y problemas en general de salud, ¿verdad? Pues bueno, se ha demostrado por medio de numerosos estudios la influencia de las emociones sobre el organismo. Asimismo, cada vez se conoce más cómo es que funciona el cerebro y cómo sus distintas reacciones internas producen cambios en la expresión emocional, física y cognitiva del ser humano, ¿sí? Por eso, muchas veces, cuando pasamos por alguna situación de estrés complicado, nos empieza a doler el estómago, ¿verdad? O nos empieza a doler la cabeza. O cuando tenemos muchísimo enojo, también es normal que nos empiecen a hormiguear las manos, que nos suden, que nos empiece a doler también la cabeza, el estómago. Cuando tenemos mucha tristeza, también todo esto hace que interaccionen diferentes sustancias en nuestro cerebro las cuales nos mantienen con un estado de ánimo disminuido, también por eso bajan nuestras defensas, nos dan más fácilmente la gripa o a veces una infección, ¿sí? Porque las emociones, las cuales se instalan en una parte específica del cerebro, la cual se llama amígdala, reaccionan y hace que todo en nuestro cerebro cambie, es decir, que se empiece a modificar. Por lo tanto, no podemos hablar de elementos aislados en cuanto al funcionamiento en general de las personas. Más bien es necesario abordarlo desde un enfoque integral, es decir, desde los pensamientos, las emociones, el organismo, también cada parte de nuestro cuerpo, nuestros órganos y cómo cada una influye en la otra, como si fuera un ciclo de nunca acabar. Entonces, la forma en que hemos aprendido a relacionarnos a lo largo de la vida
modifica la estructura cerebral, ¿sí? Dependiendo de nuestro contexto, si nos tocó, por ejemplo, desarrollarnos en un lugar en el que era muy constante, pues ver golpes, ver violencia, ver también a veces comentarios que eran complicados de sobrellevar en un ambiente invalidante, pues bueno, el cerebro aprendió a sobrevivir a raíz de ese contexto. En cambio, si nos desarrollamos en un contexto saludable, en el que nuestra palabra siempre era tomada en cuenta, en el que siempre nos respetaban aunque fuéramos niños, en el que también nos trataban de siempre de preguntar si queríamos, si queríamos algo o no, bueno, de alguna manera tuvimos una crianza positiva o saludable, pues también nuestro cerebro va a desarrollarse y a adaptarse a esas circunstancias, ¿sí? Y va a modificar su estructura cerebral, dependiendo de eso. Por eso en el futuro, dependiendo del contexto en el que nos desarrollamos, es como básicamente se va a determinar aquellas situaciones que enfrentemos día a día, si es que nos da ansiedad, si es que somos propensos a la depresión, si es que somos propensos a desarrollar también muchísimas enfermedades, ya sea cardiovasculares, del estómago, del sistema inmunológico, X y Y también de situaciones y formas de expresión de enfermedades que pudiéramos encontrar. Pero también ya se ha visto que, bueno, si existe esta relación entre emoción, cerebro y organismo, y que el entorno puede de alguna manera influir en nuestra estructura cerebral, también esto puede hacerse en sentido contrario. Es decir, que la estructura cerebral, usarla a nuestro favor para sentirnos mejor y poder cambiar el entorno, ¿sí? Esto obviamente con diferentes estrategias, con terapia. Últimamente la ciencia ha avanzado muchísimo y se ha demostrado como muchas también tipos de actividades, como pudiera ser la meditación, como pudiera ser practicar algún deporte, también por ejemplo el hecho de tomar este medicamento, ya sea para la depresión, para la ansiedad, pues bueno, cómo va cambiando la estructura cerebral con el paso del tiempo y en el futuro modificar todo esto. Y se puede ver también a veces en mejoría en nuestro estado de salud en general, en que nos enfermamos menos de la gripa, en que nos enfermamos menos del estómago, en que también enfrentamos mejor el estrés, ¿sí? Entonces, obviamente también existe la relación contraria, en sentido contrario, en cuanto a la modificación de la estructura cerebral, ¿sale? Y bueno, algunas de las presentaciones más comunes de dificultades en el apego, para que las vayan identificando, son las siguientes. Y por ahí, pues bueno, a lo mejor pueden caer en cuenta a quién le pase, si al primo de un amigo le pasa algo similar, o si a ustedes mismos, o se acuerdan de alguien, ¿sale? Uno de los puntos más importantes que es por el que se identifica que tenemos dificultades en el apego es, por ejemplo, no saber decir que no a las peticiones de los demás, evitar a toda costa conflictos con la pareja o personas cercanas. Muchas veces, pues, asumimos, digamos, el error o que tenemos la culpa de las situaciones para evitar conflictos. O a veces también, cuando se presenta, pues, alguna dificultad que es necesario hablarla, evitamos a toda costa, pues, tener ese momento a solas para entablar un diálogo que solucione esa situación, ¿verdad? A veces no sé, nos decimos que tenemos mucho trabajo, que tenemos que salir a una emergencia, algo así, y ya no afrontamos o ya no abordamos el conflicto, ¿verdad? Querer hacer todo solo también es otra forma. Dificultad para pedir ayuda a otros. Uso desmedido de alcohol u otras sustancias. Tener muchas parejas en un plazo corto de tiempo, también esto, o sea, ¿qué pasa si vamos de pareja en pareja en pareja? Pues a veces no tenemos ni tiempo para el duelo de dejar a una pareja y simplemente lo que pasa es que no estamos acostumbrados a la soledad, ¿verdad? Nos acostumbramos tanto y en algún momento fue de vital importancia el hecho de estar acompañado, pero a lo mejor ahorita ya no es tan importante, pero ya no podemos deshacernos de ese patrón de conducta, por lo que ahora nos pasamos de pareja en pareja. O también si tenemos mucha dificultad para tener pareja, ¿verdad? Porque obviamente si ya tenemos tiempo solteros y ya queremos tener pareja. Y por más que intentamos, tenemos citas, salimos y nos relacionamos, no podemos, pues bueno, también por ahí
hay algo que no está funcionando bien en la cuestión del apego y más que nada en la cuestión de nuestras conductas, en nuestro patrón de conductas. Y también tenemos el miedo a establecer vínculos afectivos con otras personas. Esto obviamente pues puede desencadenar en evitar salir en citas, en evitar muchas veces entablar nuevas amistades, en evitar salir de algún trabajo en el que estamos muy incómodos, porque pensamos que si llegamos a otro nuevo, pues la experiencia va a ser diferente, muy complicada, que no vamos a poder, que de alguna manera se nos va a hacer muy difícil, muy pesado, y mejor evitamos cualquier nuevo escenario y nos mantenemos mejor en la comodidad del escenario en el que estamos, ¿verdad? A veces también pudiera ser en la relación en la que estamos. Es decir, pues estamos acostumbrados ya, digamos, a la relación, aunque a veces no lo disfrutemos, nos sintamos incómodos, sabemos que no nos es beneficioso, a veces hasta nos genera más estrés de lo que debería, casi no lo disfrutamos, hay muy poco placer, muy pocos aspectos positivos, pero ya lo conocemos y estamos ahí, en un lugar en el que en algún momento fue importante estar ahí. Por algo llegamos a ese lugar, pero a lo mejor en este momento ya no es saludable estar ahí. Sin embargo, se nos es muy difícil salir porque pensamos que va a ser muy, muy difícil entablar una nueva relación, ¿sale? Eso también pudiera entrar como algo de dependencia emocional, en lo cual ya hablaremos en la siguiente diapositiva. Otro punto en el cual podemos identificar que tenemos algún problema también, pues pudiera ser problemas con la regulación de impulsos. Es decir, si a veces ante el más mínimo estímulo, pues sobrereaccionamos, ya sea estando muy enojados o muy tristes o demasiado ansiosos, sentimos que se nos viene el mundo encima, ¿sale? A veces, también por eso muchas veces reaccionamos de manera, pues, impulsiva, a veces comprando también de manera impulsiva, reaccionando muy enojados, alejando a las demás personas y después diciendo, ay, perdón, es que yo no quería decir eso, discúlpame, ¿verdad? No sabía lo que pasaba conmigo. Pues bueno, estos son problemas en la regulación de impulsos. Otro punto es problemas con el juego o con las apuestas, dificultad para respetar a la autoridad, desregulación emocional, timidez excesiva también, desconexión emocional. Muchas veces no nos damos cuenta de que padecemos de esto, de que ya tenemos, no sé, algunas semanas, meses o hasta años que no sentimos casi satisfacción por nada, que son muy pocas cosas las que nos llaman la atención, pero también son muy pocas cosas las que a veces pues, ay, nos dan miedo, o los molestan o nos enojan. Hay una desconexión emocional muy grande. Esto porque posiblemente hemos vivido pues, situaciones muy, muy complicadas, muy estresantes, incluso hasta traumáticas, y que obviamente la única salida en ese momento pues fue desconectarnos. Y ya tenemos una actitud de apatía ante las cosas, esto también es muy común, por ejemplo, que ocurra por situaciones, como le digo, del contexto, como estudiar una carrera que tenga que ver, pues, con enfrentar situaciones muy complicadas, como puede ser la medicina a veces, ¿verdad? A veces de tanto ver, pues, también situaciones tan difíciles, enfermedades, a veces hasta cadáveres también, pues, bueno, es normal que nuestro cerebro se proteja generando cierta desconexión emocional. A veces las personas que trabajan en servicio social, ¿verdad? En trabajo social, personas que trabajan en las ciencias forenses, también es muy común que ocurra esto. A veces también los mismos que trabajan en la parte de ejerciendo el derecho o la abogacía. También es muy común que generen esta desconexión emocional por las situaciones tan, tan complicadas que ven. También ocurre que pudieran existir un patrón de relaciones poco saludables, es decir, pues bueno, ya vengo de 3 o 4 relaciones, pero si me pongo a ver con un poquito de sentido crítico, pues veo que, bueno, el primero era borracho, el segundo no era borracho, pero apostaba mucho, el tercero le hacía las drogas y el cuarto, que digamos es el menos complicado de todos, pero el cuarto tiene problemas con, no sé, con trabajar. A veces es el famoso término de workaholic, que quiere decir adicto al trabajo, nomás está trabaja y trabaja y trabaja y no me presta atención. O también sigue la relación violenta, ¿verdad? Y pues bueno, podemos ver que es un patrón de relaciones muy poco saludables.
Y por último, pues bueno, tenemos la dependencia emocional, donde aquí cabe el dicho, más vale bueno por conocido que malo por conocer, ¿verdad? Porque pues ya no nos arriesgamos a algo nuevo y ya estamos en un lugar que sabemos que no nos hace bien, incluso puede haber violencia, puede haber insultos, puede haber miles de cosas negativas y aún así continuamos ahí. Un ejemplo, pues muy chusco o chistoso de lo que podría ser todo este patrón de conductas no saludables, pues lo podemos ver ahorita en la actualidad con lo que está en tendencia de que es la relación de Cristian Nodal y Angelita Aguilar, ¿verdad? Que justo tenemos aquí una diapositiva que lo representa. Y que bueno, básicamente, pues aquí tiene ya algunos ejemplos enlistados de lo que puede ser un patrón de conducta disfuncional. Por ejemplo, el enamoramiento express, conquista muy espectacular, derrache derroche de romance, alarde en redes sociales, compromiso inmediato, tensión por rumores, infidelidad, triangulación, ruptura dramática y otra vez el reinicio del ciclo, ¿verdad? Esto es algo que ya vimos con este personaje que es Cristian Nodal y que parece que se está repitiendo y bueno, no sabemos en dónde vaya a terminar con Angelita, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto pareciera ser ahora sí que una red flag viviente, el ejemplo muy grande de lo que es un patrón de conducta disfuncional. Y bueno, ¿qué se puede hacer para establecer un apego seguro? Y ahora sí que más que nada poder identificar en nosotros mismos aquellas conductas o patrones que son poco saludables y también poder identificarlo en los demás, ¿verdad? Más que nada para establecer límites y no entablar relaciones que a la larga pues sean más negativas o desagradables que lo beneficioso que nos pudiera dejar. Aquellos puntos pues importantes pudiera ser identificar aquellos patrones de conducta que no me permiten relacionarme de una manera saludable con otras personas, ¿verdad? Por ahí pueden hacer algún checklist de aquellas cosas que normalmente les dificultan relacionarse con otras personas, aquellas cosas que normalmente creen que pueden modificar. Establecer o identificar una red de apoyo. Esto porque una red de apoyo siempre nos va a ayudar a muchas veces a pensar de manera más clara o objetiva cosas que nosotros mismos no podemos ver de alguna situación, ¿sale? Para eso es importante hacer un análisis de los vínculos cercanos, es decir, con quién cuento y para qué, ¿verdad? A lo mejor yo pensaba que mi red de apoyo eran mis amigos, pero ya analizándolo, me doy cuenta que mis amigos solamente están para la borrachera o para la fiesta, ¿verdad? Y me doy cuenta que a lo mejor a la persona que menos frecuento pudiera ser una red de apoyo significativa o que de verdad me pudiera ayudar. A lo mejor es una persona que veo cada 6 meses, cada año, o a lo mejor es la persona que me atiende a veces cuando me voy a cortar el cabello, no sé, algo así, pero siento que pudiera sumarle a mi vida más que restarle, ¿verdad? Otra sugerencia que yo hago es hacer un uso controlado de las redes sociales. Esto porque, bueno, las redes sociales primero están diseñadas para que cada vez pasemos más tiempo ahí, usándolas, consumiendo contenido. Hay un algoritmo que de alguna manera detecta lo que nos gusta y nos va presentando ese tipo de material, ¿sí? Para que pasemos más tiempo ahí. El problema es que es muy fácil que al usar tanto las redes sociales dejemos el sentido crítico de lado y nos empiecen a afectar o a cambiar nuestro pensamiento, publicaciones, reels, mensajes, videos, fotos, que parecieran que no le hacen daño a nadie, pero que realmente sí cambian nuestra manera de pensar. Muchas veces, pues bueno, si estamos en conflicto con nuestra pareja, nos van a aparecer muchísimas imágenes o publicaciones que tengan que ver con conflictos de pareja, cómo mejorar la relación con tu pareja o cómo saber si tu relación de pareja va bien o va mal. Bueno, y ya te pusiste a hacer el checklist que venía ahí en la publicación y te diste cuenta de que van muy mal. Chin. Y a partir de ese momento ya me estresé, ya empecé a pensar que no, que esto no va a funcionar, que lo mejor sería cortar, que ya esto ya no tiene para qué seguirle. Y entonces puede ser que tomemos una decisión a raíz de eso, ¿verdad? O que tal vez estemos también en una situación en la que eh,
estamos tratando de conseguir pareja y vemos alguna publicación que hable de aquellas cosas que no debes de hacer cuando salgas en una cita. Y vemos la publicación y nos damos cuenta de que con muchas de esas cosas nosotros cumplimos. Y a raíz de ahí le hacemos mucho caso y ponemos mucha atención a nuestras conductas y tratamos de cambiarlas cuando a lo mejor ni siquiera era necesario, ¿sí? Y a partir de entonces, sin darnos cuenta, con una publicación, con 5 minutitos que pasamos en redes sociales, sin un sentido crítico, porque obviamente entre más vulnerables estemos, más nos van a afectar el contenido que veamos. Si no tenemos ese sentido crítico, pues obviamente una publicación, un video, un reel puede cambiar nuestro día. Nos puede hacer sentir más desanimados, más ansiosos, con mayor estrés, incluso pues también con una percepción más negativa de los demás o de nosotros mismos, así que es muy importante cuidar lo que veamos en redes sociales y tener un uso controlado, ¿sale? Práctica de algún deporte o ejercicio físico, 20 minutos es suficiente, a veces con caminar nada más, pero si pueden sumarle, pues ahora sí que correr, ir al gimnasio, hacer cualquier cosa, sería muy bueno. Eso también entra dentro de las cosas que cambian de alguna vez, de alguna manera, perdón, la estructura cerebral. Genera sustancias que nos van a ayudar a sentirnos más satisfechos, más tranquilos, a regular nuestro cuerpo, a regular nuestro estado de ánimo, nuestras energías, también la meditación, obviamente. Y pues más que nada, yo creo que lo más importante es asistir a psicoterapia o a psiquiatría en caso de ser necesario, ¿verdad? Porque obviamente pues aquí damos algunas ideas, algunas indicaciones, pero pues qué mejor que el acompañamiento de un experto en este tipo de cosas como guía para que nos vaya ayudando a establecer un apego seguro y que obviamente empecemos a identificar qué aspectos negativos de nosotros mismos podemos modificar, es decir, qué conductas ya no son funcionales, ya no nos ayudan a establecer relaciones saludables y cuáles podemos modificar y por cuáles, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestras relaciones cada vez se vuelvan más placenteras, más recíprocas y más significativas? ¿Sale? Aquí tenemos algunos lugares en los que pueden recibir atención psicológica, el cual es Crece, que tiene su atención ya sea de manera presencial o en línea, con un servidor, psicólogo Benjamín Mata. Para las personas que radican aquí en la ciudad de Durango, Durango, que es donde está el centro Crece, pues también pueden asistir al servicio gratuito que ofrece el Hospital de Salud Mental de Psicoterapia y Psiquiatría. Y esto, bueno, estas son algunas de las opciones que yo les doy. Obviamente ustedes pueden buscar muchísimas más, pero lo importante es que si identificaron algo o les brincó algo importante en esta charla que crean que deben de atender, pues sí sería beneficioso que asistieran a iniciar su proceso terapéutico. Bueno, ya para terminar, le doy muchísimas gracias a todos, de parte del Centro Crece, de Paulina, de Francisco, y bueno, abrimos por aquí un momento para reflexiones, para análisis, para preguntas, para dudas, para críticas también, sugerencias, si alguien tiene algo que decir, pues bueno, es el momento, por ahí no sé quién quisiera participar. Por ahí nos mandan una pregunta, Benjamín, Adelante. que ¿cuál sería el tipo de terapia más conveniente en estos casos? Mira, normalmente yo estoy a favor de todos los tipos de terapia, pero también depende del tipo de problema, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de que se trata de problemas, ahora sí que con la pareja, pues yo recomendaría pues terapia de pareja, ¿verdad? Si es a veces problema familiar, pues problema familiar también en terapia familiar se pudiera tratar. Si es problema también a veces de padecer muchísima ansiedad, y que esta ansiedad muchas veces sea el problema y sea lo que nos lleva a actuar muchas veces de manera impulsiva, a no tener relaciones saludables con otras personas o a tener un patrón de relaciones también destructivas o tóxicas, pues yo sí recomendaría la terapia cognitivo-conductual, la cual ayuda mucho a justo hacer este análisis y esta combinación entre lo que es los pensamientos, las emociones y las conductas, y cómo el hecho de cambiar cualquiera de ellas va a influir en las demás y nos va a ayudar a pensar mejor, a actuar mejor y a sentir mejor, ¿verdad?
Existen más enfoques, yo les digo, estoy a favor de cualquier tipo de terapia, pero en este momento y dada la charla que se acaba de impartir, recomendaría este tipo de terapias más que nada. Ok, entonces estamos hablando, cualquier enfoque es bueno, pero lo importante es la terapia. Digo, también lo comento porque así como lo decía Benjamín hace unos momentos, nos volvemos expertos en redes sociales y creemos encontrar las fórmulas mágicas ahí. Entonces, podemos escuchar algunos consejos o algunas formas de pensar muy particulares de algunos influencers bueno, no tanto influencers, sino personas que tienen algún tipo de canal en redes sociales y nos vamos con lo que nos aconsejan ahí y no propiamente es el problema que necesitamos resolver. ¿O me equivoco en este sentido, Benjamín? No, creo que estás en todo lo correcto, Francisco. Hay que tener primero mucho cuidado en lo que consumimos en redes sociales. Segundo, no creérselo todo porque pues es solamente, digamos, la punta del iceberg, es solamente una probadita y muchas veces sacada de contexto, ¿verdad? Muchas veces no se da un contexto general de por qué se está hablando de esos temas y podemos quedarnos con una idea o con un concepto erróneo de lo que es. Y después, obviamente, podemos actuar de acuerdo a eso que vimos. Por eso es importante, pues bueno, ir con profesionales de la salud mental, es decir, psicólogos que cuenten con cédula profesional, con estudios que se puedan comprobar, obviamente, ¿sí? Porque también es muy común que existan pseudoterapeutas que a veces no tienen su licenciatura en psicología terminada o hacen terapias que no son, digamos, enfocadas en la mejoría de de todos los pacientes. Muchas veces cae un poquito más en lo que son la charlatanería o incluso a veces en la parte de pensamientos muy mágicos, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta que la psicología como tal cada vez se abre más camino en lo que es la ciencia, por lo que es muy importante siempre buscar información que esté respaldada por la ciencia en cuanto a la psicología y obviamente psicólogos que estén preparados también, que estén dispuestos a seguir formándose, a seguir generando conocimiento y obviamente a seguir buscando qué es lo que sería mejor para sus consultantes. Perfecto. Yo sí quisiera hacer, Benjamín, a ver si me ayudas con esto. Son dos observaciones muy interesantes que salieron ahorita en el transcurso de tu exposición. La primera es cuando no sabemos decir que no. Obviamente eso es un foco rojo o una bandera roja o un comportamiento no saludable, ¿no? Así es. Y lo comento porque el fin de semana, hace algunos días, vamos, no precisamente este fin de semana, salió ahí una charla en la familia donde un familiar, valga la redundancia, no quiero decir nombres, estaba en una relación, estuvo viviendo un tiempo con su pareja, era una situación muy complicada, pero él por no saber decirle que no a su pareja, este, volvían a caer en ese ciclo. Entonces, es muy evidente cuando ya caemos en el ciclo, pero es muy complicado romperlo. ¿Por qué es complicado salir de esos ciclos, Benjamín? Muy buena pregunta, Francisco. Yo creo que esto se contesta con lo que comentaba de la parte del aprendizaje, ¿verdad? Más que nada, si en algún momento esta persona fue muy importante para nosotros, nos ayudó, o tuvimos alguna experiencia en el pasado en el que aprendimos que debemos de estar acompañados siempre, debemos de depender de otra persona, porque si no, el mundo es muy complicado, la vida es insoportable, no somos autosuficientes, todo va a ser muy difícil, no podemos vivir sin alguien más. Pues bueno, si aprendimos esto a base de situaciones complicadas, obviamente se va a quedar grabado en nuestra mente y es un comportamiento que vamos a reproducir la mayoría de veces. Entonces, va a ser muy complicado que salgamos de esa relación, ¿verdad? Porque
ya estamos acostumbrados a estar ahí, aunque sepamos que nos hace mal, aunque sepamos que no aporta y aunque sepamos también que lo mejor sería irnos. Pero muchas veces se dificulta porque venimos cargando muchísimas heridas, muchísimas situaciones complicadas y problemas con el apego que no se desarrolló de la manera adecuada y por eso no podemos salir de ahí. Cierto es que no es sencillo para nadie, ¿verdad? Y pues más que nada las personas que están en esa situación lo han de saber. No es sencillo nunca dar un paso así, por lo que esto debe ser siempre de manera gradual, con apoyo, con orientación y no de golpe, porque ¿qué tal y si, bueno, estamos en una relación en la que dependemos de la otra persona, aunque nos violente y todo, pero si de repente hacemos este despegue, pues bueno, muchas veces pudiera ser que estaba ahí también esta persona porque le ofrecía recurso económico que no tiene otra manera de conseguirlo, ¿sale? Entonces, pues bueno, tenemos que hacer esta parte de generar herramientas en la persona para que consiga sus propias maneras de conseguir dinero, que genere su propia red de apoyo, que vaya dando pasos poquito a poquito hasta que vaya generando un apego seguro y se pueda, ahora sí que pueda salir de esa relación complicada. Y además de este factor existen muchísimas situaciones, ¿verdad? Ahorita hablé de la parte económica, pero pudieran haber muchísimas más. No es algo sencillo, pero sí se puede. ¿Sí? Muchísima terapia, muchísimo acompañamiento, pero sí se puede. Ok, perfecto. Y a mí sí me gustaría complementar, esto sí es con base a experiencia personal. Hace unos momentos, uno de nuestros, eh, de los asistentes a la charla, hizo un comentario, ¿no? Que dentro de los tipos de apegos se pueden dar o qué tan sano sería por cuestión de mantenerse en la relación por los hijos. A mí nada más me gustaría complementarlo porque sí va en mi experiencia personal, vamos. eh, yo creo que lo mejor que uno puede hacer en estos casos cuando ve uno que ya la situación de pareja está trascendiendo hacia los hijos, el primer paso sí es buscar la ayuda. Lo comento porque yo cuando comencé mi proceso de separación y divorcio ya hace algunos años, lo primero que busqué fue terapia para mí. Y esto, pues, creo yo que también es un enfoque que se ha perdido un poco de vista en la actualidad. ¿Por qué? Porque si bien hablábamos o se habla de que se puede presentar algún tipo de adicción o algún tipo de conducta por parte del hombre, ya no es exclusiva del hombre. También se presenta a través de la mujer. Y en mi caso, pues sin entrar en tanto detalle, lo que puedo decir es, a mí me llevó a tomar la decisión de ir a terapia, me llevó a tomar la decisión de ya no seguir en la relación, aún con los hijos, y fue precisamente gracias a la imagen y tenerlos presentes del que no podía estar yo para mis hijos si no estaba bien, pues, si no estaba primero para mí. Y esto no quiere decir que uno se convierta en una persona egoísta, sino que te vuelves una persona, creo yo, más responsable al estar atendiéndote si la otra persona no quiere. Yo creo que no vale la pena continuar con una relación de uno, porque tú bien lo mencionabas, o sea, una relación es de dos personas. Cuando ya no hay una relación de dos personas, este, pues se vuelve una relación unilateral y ya no hay relación, ya se convierte pues como en una empresa, ¿no? Hay una sola persona que manda y todos los demás obedecen y pues no hay una retribución por ello, ¿verdad? Sí, claro que sí, Francisco, y comentas esta parte bien importante. Siempre es primordial asistir a un proceso terapéutico antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, pues ahora sí que impactante, ¿verdad? Porque obviamente, retomando la palabra, pues va a impactar de gran manera en la vida no solamente de una persona, de dos y hasta de más, que son los hijos, ¿verdad? Entonces es algo que se debe de trabajar
en un proceso, con una guía, y no dejarse llevar muchas veces nada más por algún comentario, por alguna publicación, sino ser muy crítico en ese sentido.